Modesto González es el candidato de Andaluces Levantados, la coalición andalucista que aspira en estas elecciones del 19J a conseguir su primer escaño en el Parlamento andaluz. La formación de la coalición surgió con un gran foco mediático, quizás por la inclusión de Más País entre sus fundadores. Más tarde, la sucursal andaluza de Rejón tomó otro camino, lo que no impidió que el proyecto político de Andaluces Levantados continuase. El candidato y a la vez alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha sido el azote de la alicantina Macarena Olona, la candidata de Vox. Recurrió a su candidatura por fraude en el empadronamiento. La Junta Electoral desestimó su recurso. Sin embargo, continúa peleando, ya en la vía penal, por desmontar la candidatura de la ultraderecha. Buenas tardes, Modesto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se tomaría un café con Olona? ¿Qué le diría? Ojalá pudiera tener la posibilidad de tener un debate con Macarena Olona. Creo que es la mejor forma de desmontar las falacias y las barbaridades que dice, ¿no? Porque en el fondo de todas esas provocaciones no hay nada de argumentario, nada de justificación, nada de razonamiento. Con lo cual, bueno, ese café sería muy entretenido. Ya habéis interpuesto una denuncia penal contra la candidatura de Olona. ¿Tiene recorrido esta denuncia? ¿Cuáles son los argumentos? Porque si ya administrativamente no tuvo recorrido, ¿qué es lo que esperáis ahora? Bueno, en realidad todavía no está presentada. Estamos terminando de preparar esa demanda para presentarla en los próximos días. Estamos estudiándola muy a fondo para que realmente tenga recorrido. Es verdad que una denuncia penal pues tendrá un largo recorrido, no se va a resolver antes de las elecciones, porque además no va a lo que iba la denuncia administrativa, ¿no? que interpusimos ante la Junta Electoral para que no permitiera que la candidatura fuera adelante. En este caso va a una cuestión mucho más de fondo, que es lo que precisamente la Junta Electoral evitó entrar en el fondo del asunto, y lo que queremos es que se dilucide, es si realmente pues Macarena Olona realizó algún tipo de delito penal, pues falsificando ese empadronamiento. Pero en cualquier caso sería una victoria moral, porque no tendría efecto práctico a la hora de invalidar esa candidatura, ¿no? Una vez que si sale elegida y tiene el acta, no tendría efectos prácticos. Sinceramente lo desconozco. Estamos todavía trabajando en todas estas cuestiones, pero yo creo que hemos optado por hacer frente a la candidatura de Olona, y cualquier resquicio, que además ellos mismos lo están poniendo de manifiesto, me refiero a sus militantes, ¿no? Denunciando también pues las irregularidades que se han cometido vinculadas con sus propios estatutos, ¿no? Al nombrarla como candidata, pues nosotros hemos decidido hacerle frente y denunciar todas aquellas irregularidades que lleven a cabo. Creo que no podemos estar blanqueando más a la ultraderecha, en este caso de Vox. Hay que hacerle frente. Nosotros, ante las manifestaciones de otros partidos, además, que no han querido entrar en la denuncia administrativa, que no quieren entrar en esa denuncia, en hacerle frente a Vox, nosotros entendemos que están totalmente equivocados. Y lo dice una coalición que habla siempre desde la moderación, que procura el diálogo, que estamos además evitando las trincheras políticas, pero con Vox no hay medias tintas. ¿Crees que está en peligro la autonomía? Por supuesto que está en peligro la autonomía de Andalucía. Lo dicen abiertamente. Y en la campaña electoral, si quedaba alguna duda, lo están llevando a un extremo aún mayor, ¿no? Está en peligro la autonomía. Si Vox llega al poder en Andalucía, está en peligro todo lo conquistado por nuestros padres y nuestros abuelos. Esto lo estoy repitiendo mucho últimamente. Pero es que es la realidad. Es que lo que dicen, si lo llevan a la práctica, es desmontar todo lo conseguido durante la transición democrática y durante los últimos 40 años. Porque no podemos negar que Andalucía ha avanzado. Eso no podemos negarlo. Pero ellos quieren poner en tela de juicio todas nuestras capacidades de autogobierno, todo lo que nuestro pueblo históricamente significa. En definitiva, todo lo que significa Andalucía en la actualidad. Se está recorriendo la comunidad autónoma de Huelva hasta Almería en un autobús personalizado, en la caravana de campaña. ¿Qué parpa en los pueblos que está visitando en estos días? Pues noto sorpresivamente mucha afinidad. Noto que la gente nos reconoce, cosa que pues era impensable el día 2 de diciembre cuando presentamos la coalición, que la gente nos reconoce, que reconocen también al candidato, y especialmente lo que notamos es mucha afinidad en cuanto a lo que estamos proponiendo, ¿no?
Y eso para nosotros, bueno, pues nos genera muchas expectativas, nos genera mucha ilusión y nos da mucha fuerza para seguir la pelea. Pero es cierto que incluso en Almería, que es un territorio donde el andalucismo tiene dificultades para penetrar, pues ya no recuerdo si fue ayer o antier, cuando estuvimos allí, la verdad, fue antes de ayer. Notamos mucha afinidad y sobre todo muy buena acogida por parte de la ciudadanía. También encontrábamos alguna gente que decían, no quiero el papel, yo soy de Vox, abiertamente y de una forma amenazante, ¿no? Con esa beligerancia habitual de su lideresa. Y con las estridencias, ¿no? Y eso me asusta. La beligerancia que se está provocando en la ciudadanía me asusta. ¿Y contra el miedo? ¿Contra el miedo que están intentando implantar? ¿O esas campañas de amenaza? Sí, contra el miedo lo que cabe es hacerle frente, pero con armas democráticas, con la ley, con lo que la democracia nos ha aportado y sobre todo no callándonos, haciéndole frente. Lo que no podemos es permitir que nos arrollen. Eso no es posible. Desde el andalucismo político eso no es posible y nosotros no lo vamos a permitir. Uno de los grandes problemas de Andalucía es el paro juvenil, con unas tasas muy superiores a la media europea. Andaluces Levantado, ¿cómo evitaría esa fuga de jóvenes que se tienen que ir a buscarse la vida a otros países del mundo? Pues estoy insistiendo mucho en esta campaña en la cuestión económica y yo creo que es la clave de todo ello, ¿no? Porque hablar de empleo, hablar de sanidad, hablar de educación pública, de calidad, todo está sustentado en lo mismo, en tener una hacienda más, vamos a decir, de más autogobierno, pero que al mismo tiempo nos permita, pues, más boyante, ¿no? Una hacienda más boyante. Para tener una hacienda más boyante, pues tenemos que tener una economía andaluza, que en la actualidad la tenemos, pero me gusta decir esta reiteración que tiene que ser más andaluza, porque aunque la economía de Andalucía sea la más importante del Estado, que esto no lo sabe la mayor parte de los andaluces, porque prefieren tacharnos de flojos, de vagos y todo esto, pero en realidad la mayor economía del Estado está en Andalucía, la que más reporta al Estado está en Andalucía. Lo que ocurre es que la mayor parte de estas empresas, de las grandes empresas instauradas en Andalucía, pues tributan en otros territorios, tributan en Madrid, tributan en Cataluña o en el País Vasco, o también en la Comunidad Valenciana en muchos casos, ¿no? Eso hace, pues, que tributen menos aquí y por lo tanto tengamos menos recursos para destinar a lo que tenemos que destinarlo, ¿no? A la creación de empleo. Y otra cuestión fundamental dentro del ámbito económico, pues evidentemente es la creación de industria, ¿no? Nuestra economía, y esto está también bastante manido y lo sabemos desde hace mucho tiempo, tenemos nuestra economía sustentada en el sector primario, en la producción de agricultura, minería, pesca, ganadería, pero no en su transformación. Y después, pues, el otro sustento económico de Andalucía sigue siendo el sector servicios, la hostelería... Y la financiación autonómica, que es otro de los problemas. Y la financiación autonómica es otro de los problemas muy evidentes, ¿no? Tenemos que conseguir más financiación autonómica, pero eso creo, fíjese, que tiene menos importancia que el hecho de conseguir que nuestra economía sea nuestra. Eso nos reportaría realmente esos puestos de trabajo a través de la industria que son absolutamente sustanciales para que nuestra economía sea además estable, porque la economía andaluza es la que más sufre y la que primero sufre cuando hay cualquier vaivén económico en el Estado, en Europa o en el mundo, porque no tenemos industria. Si usted se fija, todas las economías importantes del mundo están sostenidas por un gran poder industrial. Otro de los problemas, casi diría que de la misma importancia que el empleo, la sanidad, otro de los caballos de batalla, ¿no? ¿Cuál es la propuesta concreta para la atención primaria? Que es la primera barrera donde los andaluces se encuentran problemas cuando van a un centro de salud. No hay citas, faltan médicos. ¿Cuáles son las propuestas concretas que propone Andaluces Levantado? Pues fundamentalmente hace falta más inversión en sanidad. La sanidad andaluza desde el año 2009... con muchos gobiernos del PSOE, fue perdiendo miles de millones de euros, ha perdido, pues, aproximadamente 1.000 millones de euros de gasto al año, teniendo en cuenta la subida del IPC y todo esto, pues aproximadamente 1.000 millones de euros al año, cosa que no ha cambiado con el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Esto es lo fundamental que hay que cambiar, pero claro, ¿cómo se traduce esto? Bueno, pues fundamentalmente hay que llevar a cabo estrategias
de urgencia, de capacidad de revertir la situación sobre todo la atención primaria, pero también de las especialidades. La atención hospitalaria también está en muy malas condiciones. Y además es que parece que no nos acordamos de que lo que nos han sacado de esta pandemia han sido los médicos. Pues ahora llega el momento de responderles y no se les responde. Es fundamental que hagamos un plan de choque para poder atender de manera adecuada a la gente, pero hay que poner en marcha un plan a medio y largo plazo. Faltan sanitarios y además la descompensación entre la de sanitarios que salen anualmente por jubilación y los que entran en el sistema sanitario andaluz es muy importante. Son aproximadamente unos 300 sanitarios, solamente de sanitarios. Pero hay un problema más de fondo, no solamente es la cuestión de querer contratar, es que tampoco hay personal suficiente en las bolsas de empleo. Ahí Andalucía tiene otro gran problema, ¿no? Respecto también incluso a médicos que salgan de las universidades. No salen suficientes médicos o enfermeros o enfermeras o médicas de las universidades. No hay suficiente. Hay que cambiar también cuestiones en la universidad. Si no, no podremos paliar la situación a medio y largo plazo. Porque podemos plantear un plan de choque, pues lógicamente retribuyendo adecuadamente a las enfermeras, a los médicos y a las médicas que tengan que trabajar más horas de las necesarias, las de su jornada laboral, pero hay que retribuirlas adecuadamente. Eso no ocurre en la actualidad. Y por eso también el sistema sanitario se ve ¿Qué estimación económica crees que habría que destinar o dotar o incrementar el presupuesto sanitario? Hay que llegar aproximadamente a un 10% del PIB andaluz, aproximadamente. Si no es así, no podremos llegar a compensar, a poner en orden la sanidad andaluza. Aproximadamente un 10% es un dato además que manejan pues también las centrales sindicales, tanto de enfermería como de medicina. Recientemente hemos conocido una estadística que parece que ya casi que nos acostumbramos a verla, pero no deja de ser dramática. Recientemente el informe de los indicadores urbanos que publica el Instituto Nacional de Estadística sitúa entre los pueblos con menos renta y entre los más pobres y los barrios más pobres, pues prácticamente en las primeras posiciones todos son andaluces. En cambio, miramos esa misma estadística, miramos los pueblos más ricos y con mayor renta y con menos pobreza y todos son madrileños y catalanes. ¿Cómo se revierte esta situación? Porque claro, sí es verdad que todo el Estado avanza, pero las diferencias nunca se recortan. ¿Cómo se puede revertir esta situación? Reequilibrando el Estado con el poder que tiene Andalucía. Nosotros tenemos mucho poder, tenemos más poder que ningún otro territorio, pero no lo ejercemos adecuadamente. Nosotros estamos reequilibrando desde el inicio de la democracia el Estado para que los territorios del norte sigan siendo los más ricos. Y nosotros pues permitimos al Estado que mantenga ese equilibrio para que todos vayamos adelante, pero en estas condiciones. Ya está bien. Yo creo que ya tenemos que dar un puñetazo en la mesa y revertir esa situación. Nosotros tenemos que reequilibrar el Estado, bien, pero reequilibrarlos para que la balanza de una vez por todas se equilibre hacia Andalucía, ¿no? O se incline hacia Andalucía. Tenemos 61 diputados. Esto también es un dato que repetidamente se utiliza, pero la realidad es que ese poder que tenemos en Madrid no se ejerce adecuadamente. Se ejerce para eso, para darle poder a los territorios del norte. Y ahora tenemos que cambiar esa situación y darnos poder real y para que esta situación cambie. Me habla del poder en Madrid. Entiendo que Andalucía Levantado, que es las primeras elecciones a las que concurre, esto no es un proyecto que acaba aquí, esto se va a extender a los municipios en las próximas elecciones municipales y tiene visos de concurrir también a las elecciones generales para tener este poder andaluz que comenta. Este es un proyecto a medio y largo plazo, este es un proyecto de futuro, no lo creamos al profeso para las elecciones autonómicas, no, este es un proyecto a largo plazo y de hecho está incorporando agrupaciones durante la misma campaña, ¿no? Agrupaciones, grupos municipales, gente en definitiva que se está incorporando a lo largo de la campaña y que tiene intención de seguir adelante cada vez con más fuerza. Hablamos de más problemas en Andalucía. Este quizá también sea común con el resto del Estado. La violencia de género. 3 mujeres andaluzas han sido asesinadas recientemente, justo días antes o ya en plena campaña electoral. ¿Cuál es el posicionamiento de Andaluces Levantado? ¿Cómo piensa combatir este problema? Pues desde luego, como dice Olona, no.
que la vimos en el debate y fue realmente bochornoso, y más que bochornoso fue indignante, ¿no? Que todavía haya gente que opine de esta manera. Bueno, siendo asesinadas mujeres, como usted ha dicho, ¿no? 3 en la anterior semana. Hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto, ¿eh? Yo creo que hay que repensar toda la situación, porque la sociedad está muy concienciada de la situación, la sociedad está concienciada de la situación, pero todas las medidas que se ponen en marcha siguen sin funcionar, y hay que dar una vuelta de tuerca a todo esto y pensar muy bien qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal, porque se deben seguir haciendo cosas mal para que la situación siga estando así. Desde luego, esto también es una expresión muy manida, ¿no? Lo de la lacra social, pero es que es una realidad, y sigue ocurriendo cuando se supone pues que las políticas de igualdad pues están cada vez más sustanciadas, ¿no? Cada vez más impuestas, cada vez, que hay más concienciación también entre la juventud, pero esto sigue ocurriendo. Hay que darle una vuelta de tuerca a todo esto, hay que repensar cuáles son las estrategias, hay que hacerlas también muy en común acuerdo con los jueces y las juezas, porque ahí tienen un papel fundamental en los primeros momentos en los que se denuncia una situación como esta. Hay siempre ahí una situación de inseguridad manifiesta hacia la mujer que hay que paliar. En fin, hay que cambiar las estrategias, porque esto no puede seguir ocurriendo. ¿Y en economía, subida o bajada de impuestos? Subida de impuestos a los que más tienen. Es que la cuestión impositiva que pueda ser progresiva, pues es necesario. Esto no lo permite la ley. Yo, que soy alcalde, pues en los impuestos municipales la ley no lo permite. En los impuestos, incluso el IBI, los vehículos, la progresividad de los impuestos no es posible, la ley no lo permite. Yo creo que hay que implantar este criterio de forma generalizada, ¿no? El que más tiene, el que más genera, tiene que aportar más a la sociedad. ¿Pagan pocos impuestos los ricos andaluces? Es que pagan menos porcentualmente pagan menos que los que menos tienen. Es que eso no es razonable. Se dice que si no hay pocos impuestos para las grandes sociedades, para las grandes compañías, pues que no se implantan en tu territorio. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Hombre, si nos hacemos trampa nosotros mismos, Madrid tiene los impuestos en el 2% y nosotros los tenemos por encima del 10%, pues evidentemente las grandes compañías terminan implantándose en Madrid. Pero habrá que proponer políticas desde aquí que compensen esa situación y que eviten el modelo de Juanma Moreno, ya lo ha dicho abiertamente, es el de Madrid. ¿Eso qué problemas o qué perjuicio puede tener para Andalucía? Pues que le pregunten a los madrileños qué ocurre cuando van a un hospital o cuando van a un centro de atención primaria. ¿Qué es lo que ocurre? Pues un desastre. O cuando van a un colegio público en Madrid, ¿qué es lo que ocurre? Pues un desastre. Es una sociedad que va dirigida pues, a la divergencia entre los que más tienen y los que menos tienen, incrementando pues, esa brecha, ¿no?, social. Nosotros, evidentemente, no estamos de acuerdo con eso y creemos que los impuestos son necesarios en su justa medida, pero son absolutamente necesarios y, sobre todo, con un criterio fundamental de progresividad. En este ciclo de entrevistas a candidatos que organiza en andaluz.es, también colaboramos con el resto de medios de esta casa, con La Voz de Alcalá, con Aljarafe Digital y con Sevilla Actualidad. Usted es alcalde de uno de los municipios del Aljarafe y me gustaría preguntarle ¿qué problema principal detecta en la comarca en la que usted es alcalde y qué soluciones propone también? Las dificultades son las mismas que tienen la mayor parte de los municipios. Y si hablamos en cuanto a generalidades, pues hay un problema muy importante de movilidad, hay un problema muy importante de transporte, de vertebración, de conexiones, que hay que resolver. Y hay que resolverla pues con una inversión pública, por supuesto, que es necesaria por parte del Estado en este caso. Me refiero en el caso de Coria, bueno, no de Coria, esto afecta también a Alcalá, donde estamos, y afecta a toda la área metropolitana. Me refiero a la S40, aquí es necesaria de una vez por todas la inversión del Estado, ¿no?,
que decida ya de una vez por todas si va a hacer, va a finalizar la S40 o no la va a finalizar y si la va a hacer con el túnel. Pero después hace falta inversión en el área metropolitana en cuanto a la red de metro, a una red de metro que además conecte al área metropolitana con Sevilla, porque muchas veces se habla solamente de la red de metro sevillana, de la ciudad de Sevilla, pero es que el área metropolitana supone la misma población que tiene la propia ciudad de Sevilla, ¿no? El área metropolitana en la ciudad pues son 1,5 millones de habitantes. O entendemos que esto es un elemento común, o los problemas de movilidad en Sevilla nunca se acabarán, porque vamos miles de ciudadanos del área metropolitana todos los días a Sevilla, y si no resolvemos los problemas que tiene el área metropolitana, pues no se resolverán los de la ciudad. Así que el todo que supone ese área metropolitana hay que considerarlo para todo, y en este caso para los transportes también. Y después tenemos otro problema común, creo que para todos los ayuntamientos, que es la dificultad de sostener los servicios públicos por la dificultad de nuestras plantillas de personal. Las leyes que en su momento se aprobaron en el gobierno de Rajoy y con Montero en el gobierno, en el ministerio, pues nos están haciendo muy difícil la reposición de funcionarios, la reposición de personal de plantillas municipales, y entonces el sostenimiento de los servicios públicos cuesta llevarlos adelante. Yo creo que esos son los dos principales problemas, porque es cierto que el Ayuntamiento de Coria, pues, y creo que la mayoría también están saneados económicamente y que estamos teniendo posibilidades incluso de invertir dinero, pero hay dos problemas sustanciales que, desde mi punto de vista, son esos. Bueno, y por supuesto, la carencia de empleo para nuestra gente, ¿no? Pero eso ya es un tema que se escapa de las competencias municipales, pero que es un problema que es el principal problema de Andalucía, sin duda alguna. Estamos en Alcalá. También quiero preguntarle por Alcalá, donde además Andaluces Levantado tiene representación en la corporación municipal. Uno de los problemas y además una de las principales reivindicaciones de su grupo aquí en el ayuntamiento es la preocupación por las industrias contaminantes que en los polígonos industriales de Alcalá, que crean riqueza pero contaminan. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar? ¿Cómo se combate la contaminación en el área metropolitana, pero sin destruir empleo y sin destruir la riqueza? ¿Qué le transmite también a sus compañeros? Yo creo que lo fundamental es que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley en cualquier caso. Eso es fundamental. Si se cumple la ley, las leyes desde el punto de vista de la actividad industrial, de la actividad empresarial en este caso, son muy estrictas y permiten pues que los niveles de contaminación pues se mantengan adecuadamente. Aquí, ¿qué ocurre? Bueno, que cuando las empresas se saltan la ley para deshacerse de residuos, para deshacerse de todo aquello que les sobra y que cuesta dinero eliminar, pues llega el problema, ¿no? Y eso es lo que hay que combatir, ¿no? Para eso hace falta pues más inspección, no solamente del ayuntamiento, sino también de la propia Junta de Andalucía, y hace falta, pues mucha vigilancia ambiental. Y por supuesto, pues ir transformando a medio y largo plazo, más medio que largo, porque los fondos europeos ya están aquí, transformar nuestra industria hacia sectores menos contaminantes, sectores que generan mucho más problemáticas, y ir derivándolas hacia sectores pues, de más investigación, de más desarrollo, de más energía, por ejemplo, energía sostenible. En concreto en Alcalá el principal problema es la cementera, donde aquí su grupo ya ha solicitado en numerosas ocasiones que hace muchos años que se modifique el PGO y que la Junta de Andalucía, ahora que estamos en elecciones autonómicas, no autorice la actividad cerca del núcleo urbano, ¿no? Que tenga en cuenta las medidas medioambientales. ¿Podría ser una línea roja a la hora de un posible apoyo a Espada? El hecho de Espada o cualquier, me refiero al grupo de izquierda, como ya dijo, que sí apoyaría para quitar a las derechas del gobierno. ¿Pondría como línea roja que la industria contaminante no esté cerca del núcleo urbano de Alcalá? Yo creo que de cara a un apoyo puntual. Pero más que en Alcalá, yo creo que tendría que ser algo generalizado. O sea, no podemos
un pacto para Andalucía tiene que ser un pacto que incluya acuerdos que trasciendan a un municipio, ¿no? Y en este caso, este puede ser un ejemplo a seguir para cómo modificar las leyes urbanísticas de la Junta, ¿no? Esa ley, la lista, esta última que ha salido, que se ha quedado ahí porque convocó elecciones Juanma Moreno y por lo tanto no se ha desarrollado. Esa ley que evidentemente avance en el sentido contrario a lo que nosotros planteamos, pues tendrá que modificarse y tendrá que incluir, entre otras cosas, pues que los cascos urbanos estén más preservados de industrias contaminantes y de industrias que generen afecciones a la población. No es de recibo que una cementera esté tan cerca de la población como ocurre en Alcalá. Retomo la última pregunta y la amplío. En la entrevista anterior aquí en andaluz.es afirmó que si Andaluz Levantado consigue representación parlamentaria y es vital el apoyo a un gobierno de izquierda para evitar que la derecha esté en el gobierno, estaría abierto a ese apoyo puntual. ¿En qué condiciones pondría Andaluz Levantado a un gobierno de izquierda para darle el apoyo? Estaríamos abiertos a ese apoyo y estaríamos abiertos a apoyar a Juanma Moreno si dejamos a Vox fuera del gobierno andaluz. Hay cuestiones que son insondables. Así que estamos de acuerdo en esto y en lo otro. Y por supuesto, si tuviéramos que permitir el gobierno del PSOE en Andalucía, pues habría que poner unas pocas de líneas rojas muy vinculadas con la corrupción. Y de la transparencia en la administración pública. ¿A qué se debe el giro de ahora sí podemos apoyar a Juanma Moreno? Eso era hace un mes y medio, Andaluz Levantado esto no se lo planteaba. Ahora sí se plantea él una abstención o un apoyo para que Juanma Moreno gobierne en solitario. Para que Vox no gobierne en Andalucía, nos planteamos una abstención si es necesaria, claro que sí. Es que absolutamente inviable desde nuestro punto de vista que alguien que quiera acabar con nuestra autonomía entre a gobernarnos. Nosotros nos plantearíamos eso, por supuesto tendríamos como preferencia pues que gobernara un gobierno socialdemócrata en Andalucía, pero evidentemente lo otro es necesario evitar. Sí, y voy todavía más allá. Nosotros creemos que PP y PSOE no están muy lejos unos del otro. No, ideológicamente lo han puesto en práctica durante los últimos años. Así que nosotros lo que vamos a poner por delante es cambiar, precisamente lo que empecé diciendo en esta entrevista, es revertir la forma de ejercer el poder andaluz. Y si el PSOE está dispuesto a revertir esta situación y a este poder que desde Andalucía ha ejercido durante tanto tiempo para tener el sillón de la Moncloa y es capaz de cambiar esa dirección de sus políticas, nosotros, por supuesto, vamos a apoyar al PSOE. Pero si no es capaz de entrar en esta cuestión, nosotros no vamos a apoyar al PSOE. O sea que aquí Andalucía está en el centro y no vamos a admitir que nadie la ponga en tela de juicio durante más tiempo. Bueno, esto nos queda un poco tiempo ya, pero me quedan un par de preguntas para concluir. Las encuestas de momento no son muy esperanzadoras, le dan cero escaños. ¿Se las cree las encuestas? Lo que pasa con las encuestas es que no preguntan por nosotros, la mayoría. Las que han preguntado por nosotros nos dicen que aparecemos. Pero las últimas que hemos visto en la prensa es que no han preguntado por Andaluz Levantado ni por su candidato. Por lo tanto, bueno, pues son encuestas que no nos aportan nada a nosotros, ¿no? En cuanto a nosotros, evidentemente la orientación que al fin y al cabo es lo que es una encuesta, la situación en un momento concreto y que nos indica pues una orientación de esos votos, bueno, pues nos sirven de referencia. Pero si no preguntan por nosotros, pocos datos nos pueden decir sobre si vamos bien o vamos mal, ¿no? Las 2 o 3 primeras que se hicieron cuando se presentó Andaluz Levantado, sí que nos consideraron, preguntaron por nosotros y aparecíamos en esos sondeos. Yolanda Díaz viene a Andalucía, Errejón viene a Andalucía ya también estos días. Parece que los líderes madrileños entran en campaña. ¿Fue usted o considera que fue ingenuo al pensar que Más País podría ser un apoyo andalucista dentro de esta coalición? ¿Fue un alivio o que se fuera que se integrase en otra coalición? Se ha demostrado que fuimos ingenuos, sí. Se ha demostrado que fuimos ingenuos, pues por ponerle
llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Y la segunda pregunta cuál era? Que si fue un alivio el que... Bueno, no, un alivio. No. O un palo, alivio, no. Que fue un alivio o un palo. Creamos la coalición con toda la intencionalidad del mundo y con esa intencionalidad pretendíamos hacerla grande, ¿no? Entonces, bueno, pues el que salieran de la coalición pues no nos hizo ninguna gracia, como usted entenderá, porque la hicimos con toda la intencionalidad. Pero evidentemente sí que se ha demostrado que fuimos un tanto ingenuos, ¿no? Porque ahora, bueno, pues ya demuestran cuáles eran sus verdaderos intereses y el hecho pues que venga Errejón y Yolanda Díaz a guiar a sus cachorros andaluces, pues deja muy a las claras que no es más que una coalición centralista, otra más, que intenta pues quedarse con los votos de los andaluces para después coger el trampolín de la Moncloa. Y para concluir, usted no pudo estar en el debate a 6 porque no se ha incluido a Andaluces Levantado en el plan de medios, no tuvo el minuto de oro, pero si quiere pues tiene 30 segundos para pedir el voto. Bueno, yo creo que lo que hay que transmitir a los andaluces es que vean las propuestas. Lo que no ocurrió en el debate, ¿no? El debate fue un debate de trincheras y de pim pam pum. Pero muy pocas propuestas sobre la mesa. Muchas generalidades, pero nada propositivo. Y yo lo que le pido a los andaluces es que consideren nuestra oferta, consideren nuestra propuesta, que vean nuestro programa, nuestras 151 medidas que proponemos para transformar Andalucía y que después decidan, ¿no? Esta fuerza es una coalición de diálogo, de debate, que quiere transformar Andalucía desde la tranquilidad, desde la moderación, si cabe en el diálogo, pero evidentemente sin permitir en ningún momento que quien quiera acabar con todo aquello que somos, pues pueda ser miembro del gobierno andaluz. Modesto González, candidato de Andaluces Levantado a la presidencia de la Junta de Andalucía, muchas gracias por compartir su tiempo, sus ideas y sus reflexiones en este especial de elecciones andaluzas de En Andaluz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.